Y ahora Quemada, un film espectacular, algo extraordinario desde el punto de vista de los conceptos, de las ideas que nos transmite y de la visión de conjunto que nos da acerca del colonialismo y el neocolonialismo. Sin duda es algo digno de estudio, algo que todos debemos reflexionar sobre lo que nos transmite, porque no es común una película de esta naturaleza con esta profundidad y con un lenguaje tan sencillo y tan accesible a todos. Ahí está la isla. Se llama Queimada. Y es uno de los centenares de las pequeñas Antillas. Échele una ojeada. Gracias. La zona que ve usted ahí a Barlovento es precisamente la parte salvaje. Las plantaciones de azúcar y el puerto principal están a Sotavento. Solo habitan aquí unos 5.000 blancos. El resto de la población está compuesto por negros y mulatos. Los negros son esclavos, naturalmente, excepto unos cuantos a los que por un motivo u otro sus amos les han concedido la libertad. Se llama Queimada, o sea, quemada, porque en 1520 los portugueses la incendiaron para vencer la resistencia de los indígenas. La población originaria fue totalmente aniquilada. Con el tiempo se reemplazó con esclavos negros traídos de África. El grupo de escollos que hay a Sotavento se llama Cementerio Blanco de los Negros, porque allí eran arrojados los cuerpos de los esclavos muertos durante la travesía. En fin, en la introducción nos dan una idea clara de lo que representa esta isla hipotética, ¿no? Una historia quizás bastante común en todas las islas del Caribe, pero no exclusivamente, es decir, es prácticamente la historia de la esclavitud, donde quiera que se hubiera efectuado. O más exactamente, esta esclavitud más reciente. Esclavitud siempre hubo, es decir, desde la época de Grecia y Roma había esclavos. Esta esclavitud, la única diferencia que tiene, y es significativa, por cierto, pero bueno, es una diferencia real con respecto a las otras, es que asume la inferioridad de la raza esclavizada como tal. Es decir, esta gente eran tratados como ganado realmente. Siempre el esclavo fue tratado así, no importa que fuera rubio o azules en la época romana o griega. Pero en este caso en particular ya se le da una connotación, incluso según el color de la piel. Es decir, estamos hablando ya de una esclavitud más moderna y muy focalizada sobre un grupo específico de seres humanos. No obstante, incluso no estoy haciendo este recorrido por esta película para contar la esclavitud, ni las desgracias de la esclavitud, ni lo que representó desde el punto de vista humano esa desgracia humana. Los traje aquí para mostrarles las técnicas del paso de ese mundo esclavista formado en las colonias al supuesto mundo libre auspiciado por Inglaterra y lo que realmente eso significaba. Esto es, nos encontramos frente a un sistema colonial y esclavista establecido, portugueses, españoles, etcétera, etcétera, y otros más, y sin embargo una Inglaterra industrializada y pujante, llevando al mundo, intentando llevarlo hacia el libre comercio, hacia el libre mercado, sin entender en primaria lo que esto representa, ¿no? Es decir, ir presentándose como una fuerza liberadora cuando realmente no es más que un traspaso de una forma de explotación a otra forma de explotación. Esta otra forma, sin duda, mucho más sofisticada. La primera era a base de la fuerza bruta, la segunda es a base del control económico. Y veamos realmente lo que representa una y la otra. Para evitar extendernos, digamos que el Imperio Británico envía a un agente de ellos a esa isla de Queimada para fomentar una revolución.
la revolución supuestamente está en marcha, pero cuando él llega ve que la revolución que estaba marchando ha sido ahogada y sus dirigentes máximos están siendo asesinados, ¿no? Ajusticiados. Y entonces se ve en la necesidad de comenzar o de fomentar por él mismo una nueva revolución. Para eso tiene que escoger personas y hay un proceso muy curioso para elegirlos, pero no viene al caso tampoco, no es el centro del tema. Una vez que él elige determinadas personas, bueno, su invitación no es a hacer una revolución, sino a robar. Es decir, considerando que estas personas no están aptas para entender ningún ideal, ni ninguna transformación, ni ninguna forma política, por su bajo nivel cultural, etcétera, etcétera, entonces considera que la única forma de atraerlos y nuclearlos en un bando es invitándolos a robar, y eso es lo que hace precisamente. Veamos que si bien esta es la metodología que él va a usar para atraerse a la carne de cañón, por llamarlo de alguna forma, es decir, a los que van a sublevarse violentamente, tiene otro lenguaje completamente distinto con las clases altas de esa misma isla. A esas personas le dirige un lenguaje, unos conceptos muy diferentes y muy bien diferenciados de lo que le está diciendo a los otros que son atraídos para robar. Veamos ahora el lenguaje que él usa con las clases altas para convencerla de que se una a su propuesta. Señores, permítanme ponerles un ejemplo. Un ejemplo quizá un poco inconveniente, pero acertado a mi modo de ver. ¿Qué prefieren ustedes? O mejor dicho, ¿qué creen que les conviene más? ¿Sus esposas o una de esas muchachas mulatas? No me interpreten mal, hablo desde un punto de vista económico, o sea, del costo del producto. Digamos, del rendimiento del producto que en este caso es el amor. El amor físico, naturalmente, los sentimientos no forman parte de la economía. ¿Verdad? Sigamos, a una esposa es preciso darle casa, comida, vestidos, medicinas cuando está enferma, etcétera, etcétera. A una esposa hay que mantenerla toda la vida, incluso cuando envejece y resulta improductiva. Y si uno vive más que ella, tiene que pagar también el entierro. No se rían ustedes. En cambio, un devaneo circunstancial obliga a muy poca cosa. Now, with a prostitute, on the other hand, it's quite a different matter, isn't it? You see, there's no need to lodge her, or to feed her, certainly not to dress her, or to bury her, thank God. She's yours only when you need her. You pay her only for that service, and you pay her by the hour. Pues bien, señores, por la misma razón, ¿qué es más conveniente? ¿Un esclavo o un obrero asalariado? ¿A ustedes qué les conviene más? ¿La dominación portuguesa con sus leyes, sus impuestos y su monopolio comercial? ¿O bien la independencia con un gobierno, un ejército y una administración propios y la libertad de comerciar con quienes quieran? Obedeciendo solo a las reglas y a los precios del mercado internacional. No es únicamente la libertad de comercio, Sir William. Yo creo que para muchos de nosotros hay razones de ideales que son aún más importantes. Nosotros somos ya una nación. Una pequeña nación nacida aquí y formada con fatigas, con dificultad durante más de 3 siglos. Una nación que es oriunda de Portugal, pero que hoy ya no es Portugal. Y no quiere, no puede seguir siendo una colonia portuguesa. Eso es cierto y muy justo, querido Teddy. Respecto a nuestros ideales, todos estamos de acuerdo. Pero ese argumento de las mujeres no acaba de convencerme, Sir William. Porque falta una hipótesis. ¿Y si el negro, en el momento en que haya dejado de ser esclavo, en vez de convertirse en obrero, quiere erigirse en amo? Eso es lo que sucederá si continuamos discutiendo. Hace 4 meses, José Dolores estaba en Sierra Madre con unas docenas de hombres. Ahora ya son millares y no se limitan a defenderse, sino que atacan y se extienden por el llano. Esta es la situación. Si no intervienen ustedes enseguida, si no se aprovechan de la revuelta y aciertan a encauzarla, se verán arrollados.
Sus antiguos esclavos no se convertirán en obreros de ustedes, ni tampoco en sus amos, señor Prada. Se convertirán en sus carniceros. ¿Cuál es mi interés en toda esta cuestión? ¿Quién soy yo? Un oficial de Su Majestad Británica. Un agente inglés, si lo prefieren así. E Inglaterra persigue lo mismo que ustedes. La libertad de comercio. Y a la vez el fin de la dominación extranjera en la América Latina. Pero lo que no quiere Inglaterra, que es en realidad lo que tampoco quieren ustedes, son las revoluciones llevadas a sus más extremas consecuencias. Las aventuras de los insurrectos como José Dolores son buenas para empezar, para romper una situación, pero luego se vuelven peligrosas, como en Haití. Sí, es verdad, podría tener malas consecuencias. Hemos de ser precavidos. Señores, como ven ustedes, yo creo que nuestros intereses coinciden, al menos por ahora. Y coinciden también con el progreso y la civilización. Y para quien tiene fe esto es muy importante. ¿Y usted tiene fe en nosotros, Sir William? Sí, señor Prada. Bueno, este diálogo se explica por sí mismo, ¿no? Está tan claro que casi no vale la pena machacar sobre él, excepto en lo siguiente. Fíjense que se va a trasladar, o el intento es trasladar de un sistema colonial y esclavista a un sistema de independencia nacional, entre comillas, donde surgirá el obrero asalariado que sustituirá a ese esclavo. Y él lo que está demostrando es las ventajas del libre comercio. Es decir, que cuando se te vende un package de liberación nacional en estos términos, pareciera extremadamente positivo, ¿no? Pero él hace la advertencia, es decir, la libertad para ese esclavo que se va a transformar en obrero no es total, tiene que ser controlada y dirigida para que ese esclavo liberado no llegue a obtener el poder total, sino solamente un nivel de subordinación a la misma clase a la que ella estaba subordinada como esclavo. Es ahí esto sucede una y otra vez, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, ¿por qué siempre hay una élite que nos gobierna? Bueno, pues porque siempre hay unos arreglos como estos por detrás. Es decir, no importa el cuento que nos hagan, cómo se nos vendan las historias, al final hay una élite que gobierna al pueblo, que dirige al pueblo, que encausa al pueblo, que le queda el papel de clase obrera, de trabajadores, etcétera, etcétera, pero en ningún momento toman el poder real. En el comunismo la cosa es incluso peor, ¿no? Es decir, se supone que una vanguardia organizada de esa clase obrera es la que toma el poder y después esa casta se enquista de forma burocrática y gobierna el resto del país a punta de bayoneta, a fuerza pura, ¿no? Y a engaño puro. Y la supuesta reivindicación para esa clase obrera o para ese pueblo trabajador, no vamos a llamarle clase obrera, sino pueblo trabajador, campesino, lo que sea. Es decir, toda esa gente que realmente produce esa liberación para ser dueño del fruto de su trabajo, pues jamás llega. Es decir, que este nuevo disfraz, ¿no? Con estados libres, con obreros libres en vez de esclavos, etcétera, etcétera, termina convirtiéndose para el que siempre está abajo en un disfraz que lo mantiene en el mismo lugar prácticamente donde estaba, algunas ventajas por supuesto, pero nada más. Y es por eso que siempre que se está frente a un movimiento de esto o participando, hay que ver qué tipo de gente y hacia dónde nos quieren llevar. Porque puede estar seguro que hay un discurso para el individuo de abajo, es decir, nosotros los que escuchamos y aplaudimos, y otro para las clases vivas, o las clases que van a ser las clases dirigentes, que están amarrando un ropaje interno, una nueva mecánica para llevarnos a nosotros a salir día a día a trabajar para ellos y nada más. Seguiremos con más en el siguiente capítulo.